Pon tus ojos en cada amanecer, cada vez que despierte México, y tu mano bendita en cada ser, santifica, Señor, a México. Bendice sus suelos, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Un café con Dios. Hay momentos especiales y este es uno para conversar de Dios. Prepara tu taza de café, relájate y abre tu corazón al mensaje del Señor. Iniciamos. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. Hola amigos, bienvenidos a este su programa Un Café con Dios. Connie, buenos días Connie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Elías? Pues bien, dándole gracias a Dios en esta mañana porque Él es un Dios de oportunidades y nos da un nuevo día, una nueva oportunidad. Y bueno, pues hay que estar atentos porque la verdad no hay como buscar a Dios. Elías es lo que nos da la frescura, el darle gracias, el respirar, el estar pues bueno aquí y confiando en que Dios hará cosas nuevas. Así es, gracias a Dios porque Él es bueno. Y su misericordia es por siempre, para siempre. Así y es. La palabra de Dios también dice que sus misericordias son nuevas cada día. Dice ya Isaías 48, ¿te acuerdas? Dice, sécase la hierba, marchítase la flor. La flor más la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Así es. Y la palabra de Dios es el mayor tesoro que podemos tener, porque la palabra de Dios es el mismo Dios de la palabra. O sea, el Evangelio de Jesucristo es la buena noticia. Y la buena noticia es que Cristo es el Evangelio. Entonces, tenemos la palabra, tenemos a Cristo, tenemos a Dios. Y eso a veces a lo mejor no se entiende, lógicamente, porque no hay lógica en esto. Pero hay una realidad y la realidad sobrepasa todo. Y aquí lo importante es que Dios es un Dios de verdad, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios creativo, Dios hacedor, Dios grande y poderoso. Así es, Elías, pues la palabra de Dios es la que nos da vida. Dice, mis palabras son vida. Y cuando nos exponemos a la palabra de Dios, pues nuestros pensamientos cambian. Y de verdad que siente uno la alegría y el gozo. Entonces, bueno, pues comenzamos bien cuando comenzamos con la palabra de Dios. ¿A quién iremos? Dijo Pedro. Dijo Pedro. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? De vida eterna. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Por qué no nos encomendamos a Dios esta mañana? Padre, te damos gracias, Señor, por tus muchas misericordias. Gracias por este momento, Señor, por este día, por este programa, Dios, que pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que traiga una revelación y traiga una bendición especial a todos nuestros oyentes. Gracias, Padre, por cada persona que se conecta con nosotros, entendiendo, mi Dios, que tú tienes planes y propósitos para
para cada uno de nosotros. Bendice este tiempo, Señor, y que la palabra sea refrigerio para nuestros huesos, Señor, que sea un tiempo, Padre Celestial, donde podamos sentir y experimentar tu presencia. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo. Tú eres bueno, Señor, y solamente a ti te daremos toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así es. Qué bueno que ya está con nosotros en sintonía a través de Stereo Live, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias, la radio por internet, pero también estamos en FM. Así es. 91.1 de FM, su frecuencia del cielo. Está bueno eso, ¿no? La frecuencia del cielo. Sí. Bueno, es el 91.1, es con el Salmo 91.1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Creo que esa es una cosa maravillosa, el habitar en la presencia de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y estamos bajo la sombra del Omnipotente. Y eso es maravilloso, Elías, saber que Dios nos cubre, Dios está con nosotros, Dios nos ayuda. Y de verdad que hay gozo y hay alegría el saber que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, dice su palabra, ¿quién contra nosotros? Por eso podemos nosotros en esa confianza seguir adelante proclamando las buenas nuevas y gozándonos con aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque este fin de semana se tuvo una experiencia muy bonita en Fuente de Vida, donde varios de las personas que están ahí salieron a llevar pues un poco de alimento, ¿no? Y aparte, pues la palabra, dice, el pan de vida, porque ponían esa cita bíblica de Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me impresionó ese detalle, fíjate, para información de ustedes, decirles que tenemos un ministerio que se ha activado nuevamente, que se llama Pan y Chocolate. Pan y Chocolate. Yo tengo, fíjate, el gozo, Elías, el gozo que se pudo ver en todos los que fueron a compartir el amor de Dios, hablar de la palabra de Dios, orar por las necesidades, al estar dando testimonio de su experiencia, wow, les ves el rostro y les ves con alegría, con gozo, como que quisiera que todo el mundo sintiera lo que tú estás sintiendo en ese momento. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos vivifica, la palabra de Dios, hace que la depresión se vaya. Porque yo siempre creo que cuando hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón y nos hemos disciplinado en el conocimiento de la palabra, no tenemos que acumularla, no tenemos que quedarnos con todo ese conocimiento, sino darlo a otros, y solamente compartir ese amor hace sentir una alegría, una libertad, el saber que qué bonito es compartir la palabra de Dios. Y yo me gozo de verdad el ver a todos mis hermanos compartiendo el Evangelio. Para que la gloria de Dios se manifieste. Yo estoy, como dije, impresionado por eso que sucedió este fin de semana, y que varias personas estuvieron ahí, muchas personas compartiendo del amor de Dios, de la palabra de Dios, y bueno, con experiencia. Y el pretexto era llevar pan y chocolate, llevarles algo que comiera, ¿no? Y está bien, pero lo más importante es la palabra de vida. Llevarles a Cristo. Pues sí, fíjate que en este tiempo todavía hay gente que se resiste, también no hay que negarlo, ¿verdad? Porque cuando tú presentas una oración, pues a veces no dicen, bueno, ¿qué religión eres? Realmente Jesucristo no está en ninguna religión. Creo que pues todavía hay que trabajar con las personas que de alguna manera pues tienen un pensamiento erróneo respecto a Jesucristo, respecto a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se encierra en una religión, Elías. La palabra de Dios es libre, la palabra de Dios nos motiva, nos anima. Yo decía hace un momento, nos saca de la tristeza, de la depresión, de la angustia. Y cuando nosotros aplicamos esa palabra en otra persona, somos bendecidos. Porque nosotros decimos, yo voy a llevar una bendición.
pero realmente los primeros bendecidos desde que nosotros. salimos a esa misión somos nosotros. Y yo le doy gracias a Dios porque nos da oportunidad. Es que es una oportunidad de oro el poder compartir la palabra de Dios con esa libertad y con esa facilidad. Y no tenemos que ir a otro país, andar. Bueno, si Dios les llama, porque recuerda que pues los misioneros, muchos misioneros salieron de sus países a llevar el evangelio a otros países y sobre todo a países que estaban muy pues que no les permitían tener Biblias, donde sus vidas realmente corrían un peligro de que los matasen, de que no sé, tenían muchas desventajas. Y como por ejemplo, pues tenemos un Hudson Taylor que estuvo en la China y otros que estuvieron en la India, donde realmente llevar el evangelio cuesta. No, como ir a España, a Barcelona, o a París, Francia, Italia. Pues qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito. Pero cuando tú vas a unas zonas inhóspitas, una zona donde llevas peligro, allí es donde ves el respaldo de Dios, el poder de Dios, y es cuando tú entiendes que has sido enviado. Porque de verdad yo solamente a Gladys, su apellido, bueno, pues es un poco complicado, que ella salió a la China dejando la comodidad, dejando todos, llevando poquitas cosas, pero ella no iba nada más así de un ratito, ella fue y toda su vida, la verdad, y el respaldo de Dios estuvo con ella en todo momento. Entonces sí es bonito salir a otras naciones, pero hay que saber a dónde, porque si salimos a la comodidad, pues no, mejor quedémonos aquí. Aquí hay, como tú dijiste, hay muchísimo por donde compartir la palabra. Sí, me acuerdo de mi amigo, un ex, hace muchos años de esto, y yo me dice, yo soy misionero, estuve en Argentina y ahora estoy aquí en México, de origen mexicano él, pero de los Estados Unidos, y me dice, soy misionero aquí, y pues tengo mi casa en las Américas. Ay, no. Espérate. No. Entonces, y tú dices, pues no sufre mucho, pero... No, yo creo que él era un pastor. Sí, él era un pastor un buen para pastor. Para ministrar en una iglesia. No, misionero es otra cosa. Misionero es sufrir. Misionero es llevar el amor de Cristo, aún en medio de las circunstancias más complicadas y más difíciles. Como por ejemplo hemos estudiado esos misioneros, los misioneros que han ido a diferentes lugares. Esbea, una mujer que salió con su esposo creo que a África a llevar el evangelio, y por allá murió y en un parto, y su esposo tuvo que salir, y otros misioneros que estuvieron con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué les mueve? Pues el amor de Cristo, compartir la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Así que pues nosotros tenemos que entender que sí es importante llevar el evangelio cuando Dios nos envía a ciertos lugares. Si no, pues hay que hacerlo aquí, porque pues tenemos al vecino, tenemos al de la tiendita, tenemos al de la carnicería, tenemos al del mercado, tenemos a los de los tianguis, tenemos a las de las colonias marginadas que casi nadie quiere entrar por ahí. O sea, necesitamos compartir el amor de Dios, como quiera que sea. Sí, no, tenemos que llevar el evangelio de como dice la palabra de Dios, la gran comisión. Cumplir con esa gran comisión. No es la gran sugerencia, no es si queremos, es un plan de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, puede uno decir, pues es una carga, es un trabajo. No, señores, yo quiero decir... Se vuelve carga cuando realmente no tienes la convicción de a quién estás sirviendo. Puede ser una carga, porque si tú no sabes a quién estás sirviendo, te cansas. Por eso hace muchos años se oyó una prédica que decía, llamado o emocionado. Sí, fue de Chuy Olivares, y estábamos, en esa ocasión estábamos en un congreso de adoradores, y la verdad sí, aún la recuerdo,
esa predicación de este hombre de Dios y decía, o eres llamado o nada más eres un emocionado, porque por emoción te vas a cansar. El que está solamente es pura emoción, no va a funcionar, no va a terminar. En cambio, el que tiene un llamado, Dios lo respalda. Así es. Dios lo respalda, Dios lo guarda, porque el propósito de todo esto es que Jesucristo sea conocido para la gloria de Dios Padre. O sea, el plan divino era que el hombre, el ser humano, le adorase. Y para eso hizo. Y por eso dice todavía en Juan 4:23, dice que Dios busca adoradores. ¿Sí? Como dice, la hora es y ahora viene. La hora viene. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esta es la hora en que los verdaderos adoradores adoran al Padre, y este es el propósito. Pero para ello tenemos que pasar por la predicación, por el conocimiento, por mostrar la palabra de Dios, para que la gloria de Dios sea para Él y no para el hombre. No es para el hombre. Bueno, como quiera que sea, el apóstol Pablo nos dice que el evangelio se predique por envidia, por ganancias, por lo que tú quieras, pero el evangelio se tiene que predicar. Se tiene que predicar. Y sabes que la palabra de Dios no regresa vacía. Entonces, mientras Cristo sea predicado, gloria a Dios. Y qué bueno que en este tiempo haya mucha gente que está predicando la palabra de Dios. Y que nosotros lo hacemos a través de este medio también. Sí. Quiero que veamos ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Esta historia es bien conocida. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Nació ciego por sus padres? ¿Pero quién fue el que pecó? ¿Su papá o su mamá? ¿O los dos? Sí, porque les nació ciego ese niño. Y respondió Jesús, viendo a aquel hombre que ya era un adulto y que estaba ciego, respondió Jesús, no es que pecó no pecó él, ni sus padres, sino está así para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que la obra de Dios se manifieste en él, para que la gloria sea para Dios. Y la verdad es que, Connie, vemos muchos problemas. Yo decía hace rato, en todos lados hay problemas. Todas las personas del mundo tienen problemas. Porque uno se imaginaría, los japoneses no tienen problemas porque tienen un nivel socioeconómico alto. Pues sí, tienen problemas. Pues estaban todos inundados hace poquito y un terremoto les llegó también, ¿no? O sea. Exactamente. O tú ves, por ejemplo, dime una ciudad, Dubái. Vamos, Dubái. Es una ciudad donde dinero sobra. Donde hay mucho oro. Donde hay oro y hay tantas cosas. Bonito, Dubái. Y los edificios, los hoteles, la diversión, todo interesantísimo, ¿no? Pero también tienen problemas. Y problemas muy severos. Bueno, dice que el que nada tiene se preocupa menos porque pues no tiene, pero el que tiene mucho se preocupa mucho. Son muy grandes los problemas. Son grandes los problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, la verdad es que tenemos que poner nuestros ojos en Dios, ¿sí? Y darle la gloria a Dios. Claro. Porque de lo contrario, nosotros vamos a sufrir y a llorar con nuestros propios problemas y no vamos a encontrar la salida. Pero ante cualquier situación, Jesucristo es la solución. Déjeme ir a una pequeña pausa y regresamos. No le cambie. Esto es
Un café con Dios. Volvemos en un minuto. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer. Stereo Life, la música que alimenta tu alma. Ríos de luz me iluminan, una cascada de colores azules. Tú eres vida y verdad, Jesús, tú eres la razón de mi cantar. Jesús, tú eres quien traerá avivamiento aquí. Jesús, tú eres esperanza de mi ser. Jesús, tú eres agua para beber. Jesús, tú eres quien traerá avivamiento aquí. Jesús, tú eres vida y verdad, y nadie va al Padre si no es por ti. Jesús, clamo por ti. Jesús, tú eres vida y verdad. Jesús, tú eres la razón de mi cantar. Jesús, tú eres quien traerá avivamiento aquí. Jesús, tú eres esperanza de mi ser. Jesús, tú eres agua para beber. Jesús, tú eres quien traerá avivamiento aquí. Jesús, tú eres vida y verdad, y nadie va al Padre si no es por ti. Jesús, clamo por ti. Jesús, tú eres vida y verdad, y nadie va al Padre si no es por ti. Jesús, clamo por ti. Jesús, tú eres vida y verdad. Porque la vida es un viaje, acompáñanos en Stereo Life y haz que cada día cuente. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer. Estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por seguir a la sintonía de Stereo Life por internet.
Así y por estamos las redes teniendo sociales. algunas fallas por FM, FM. pero por ahí estamos de regreso. En unos minutos. Unos minutos más. Por lo pronto, bueno, pues tenemos saludos para María Guadalupe Álvarez, Felipe y Lupita desde Álvaro Obregón. Gracias por enviarnos estos saludos. Enviamos bendiciones hasta Álvaro Obregón. Marcela y Tere Espinosa, Dios les bendiga. Marifer Díaz, muchas bendiciones. Elvia Malzán, Paco Delgado, Víctor Antonio Casillas, Isabel García, Seferino Espinosa y Marce Guerrero, Dios les bendiga. Leti Guerra. Soto, Guerra, sí es cierto, Guerra, ya te ando cambiando el apellido, Marce. Leti Soto, Lucy Zavala, Rebeca González, Gaspar Cervantes, Sandy Zúñiga y su esposo Héctor Ibarra, María Alvarado y Yola Sánchez y su familia, Eli Ramos y Juanita Ramos, Hams Queen, pues ellos nos escuchan, pues no sé, creo que a través de Facebook. Muchísimas gracias por estarse conectando con nosotros y bueno, pues reciban bendiciones y saludos. Sí, saludos también, dice don Leobardo Contreras, lo estoy escuchando. Daisy, les sigo escuchando, pastor, dice desde la mañana. Rebeca Castro en Chihuahua. Chihuahua, muchas bendiciones. Bendiciones a nuestro amigo Ángel Sotero, también se A comunica. Ángel y Ofe, su hermosa esposa. Luis Gallegos, bendiciones Luis, gracias a Dios por tu vida. Saludos, Luis. Ivonne Parra y también Martita López, bendiciones, y a don Raúl Quintana en Moroleón. Muchas gracias por estar en contacto, y María Luisa Chávez. Dios te bendiga, María Luisa. Muchas gracias a todas las personas que siguen en contacto con nosotros esta mañana. Dios les bendiga. Y Bueno, pues antes de entrar en el tema que estamos, Elías, yo quiero hacer una invitación a todas las mujeres para que nos acompañen este sábado 30 de agosto a este desayuno de mujeres en Victoria. Va a ser un desayuno maravilloso donde la presencia de Dios se va a derramar. El tema está buenísimo, va a sanar y tocar nuestros corazones. La presencia de nuestro Señor estará en ese lugar y habrá mucha convivencia entre todas las mujeres que estaremos por ahí en ese desayuno agosto 30, y bueno, pues comenzaremos ahí desde las 9:30 el registro, y bueno, 8:30. Sí, desde las 8:30, para que comencemos a 9. tiempo y los tiempos no se nos barran, sino que todo se haga pues bien, y darles buena atención a todas las personas, a todas esas bellas mujeres que bueno quieran asistir a este desayuno. Por ahí tenemos el teléfono de aquí de Stereo Live, 44 36 54 66 32. Repito el número, 44 36 54 66 32, donde usted puede dejar un mensajito o por ahí le indican cómo puede usted inscribirse para este desayuno este 30 de agosto. Así es, con el 30 de agosto, el desayuno conferencia. Es una plática acerca de la palabra de Dios, cumpliendo los propósitos de Dios en la vida de mujeres de fortaleza, mujeres de victoria, mujeres que triunfan con el amor de Dios. Así que Así es. Yo creo que usted no puede faltar allí. Y de verdad habrá alguien, yo siempre lo he dicho, alguien que necesita, como decíamos hace un rato, que necesita la palabra de Dios justo en este momento. Estás pasando por alguna necesidad, alguna situación bien difícil, véngase, Dios va a hacer algo en medio de eso. Para Dios no hay nada imposible. Así es, Elías. Y al que cree, todo le es posible. todo le es posible. Tan es posible que ya estamos en FM otra vez. Muchas gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, queridos amigos y amigas. Y bueno, yo decía en la mañana, Connie, algo que platicamos con Hanna, que el dinero no sea obstáculo para asistir a este evento. Sí, obviamente hay que hacer una cooperación allí, pero... Bueno, es solamente el alimento, Elías. El alimento. Es el alimento nada más. Físico. Claro. El espiritual nos cobra. Y
Y usted puede hacer ese esfuerzo, seguramente, no es caro. Y Dios seguramente bendecirá a usted y a la persona que usted invite. Invite a alguien, de verdad. Yo sé que... Bueno, ya vamos muchas mujeres que ya se anotaron, más las que se logren anotar hasta este jueves, que ya será el límite, porque pues recordemos que siempre que hay comida, pues solamente hay que confirmar su asistencia, porque cuando se trata de comida, pues hay que hacer la cantidad de comida para las personas. Y ya estamos pues arriba de 100 y tantas personas, entonces yo sé que va a ser de gran bendición. Pues anótense, de verdad que Dios es bueno, y cuando hacemos este tipo de desayunos hay una bendición muy especial. Sí, yo creo que se va a duplicar el número que va hasta ahorita. Se va a duplicar porque, como todo buen mexicano... Hasta el último, ya, eso ya lo sabemos. Así es, pero por favor, ahora sí que apúrese un poquito, porque si queremos tener el número para hacer los presupuestos y que no se compren ni falte ni sobre. Así es. Sino que sea justo lo que se necesita. Entonces deseamos que todo lo que sucede es para la gloria de Dios. ¿Sí? Decíamos de este ciego de nacimiento, que los discípulos pensaron que era por causa de él o de sus padres que estaba así, pero Jesús les dijo: no, tus problemas, fíjate, tus problemas no son porque tienes que estar en problema, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Fíjate que las cosas que no entendemos, Elías, como por ejemplo cuando pensamos un poquitito en la vida de Job, a veces somos muy fáciles para juzgar y decir: es que estás en pecado, es que algo hiciste y Dios te está castigando. Cosas de esa naturaleza. Y yo creo que lo que los discípulos estaban diciendo respecto al ciego, pues también era así como que quién pecó. O sea, ya, a ver, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A la mamá o al papá? Realmente creo que en todo tiene un propósito. En Job, bueno, pues él también no sabía por qué le había venido esos males, no sabía por qué estaba viviendo esas situaciones. Sin embargo, finalmente Job ve la gloria de Dios, porque cada problema, cada situación que vivimos tiene un propósito, y a veces no vemos el propósito. Y vemos el sufrimiento, vemos el dolor, vemos la injusticia, vemos tantas cosas que no nos permite ver más allá, que es el poder de Dios. Porque cuando están cuestionando la situación aquí con este ciego de nacimiento, dice: a ver, vamos a hacer un estudio genético, a ver de dónde viene la situación, si del padre o de la madre. Sin embargo, Jesús dice: no, es que no se trata de eso. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Y yo creo que Dios quiere hacer un milagro, Elías, en diversas situaciones que atravesamos, pero somos a veces tan incrédulos de que algo bueno pueda salir de algo tan malo, que decimos: es que yo no veo nada que salga bueno, y las circunstancias y nuestros ojos naturales están viendo lo que están viendo. Eso hace que mengue nuestra fe, pero Dios lo que quiere es que nosotros realmente nos mantengamos con esa confianza plena de que para Dios no hay nada imposible, y que aun cuando a los ojos humanos podamos decir esto, pues no, o sea, no, pero cuando alguien con ese granito de fe que tiene dice: Señor, yo me sostengo, como dijo Moisés, me sostengo como mirando el invisible. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me va a levantar, dijo Job. Así, yo creo que Dios de verdad es Dios, y Él sigue haciendo maravillas. Yo creo que estamos en una época donde Dios se quiere manifestar con gran poder, Elías, pero también está buscando a hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que no cuestionen, hombres y mujeres que no juzguen, hombres y mujeres que en medio de las circunstancias más difíciles les sigan creyendo a Dios y se mantengan con fe, sabiendo que Él es soberano. Dios es Dios.
siempre lo vamos a decir así. Él en su soberanía sabe si lo hace o no lo hace. Yo, como por ejemplo cuando oro, digo, Padre, en tu palabra está escrito que tú llevaste toda enfermedad de la cruz del Calvario. Señor, yo lo creo. ¿En qué momento se va a manifestar tu poder? Yo no lo sé. Pero yo creo que tú eres todopoderoso y que si tú lo dijiste, lo vas a hacer. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos en esa situación, yo he visto muchas veces la mano de Dios en nuestras vidas. Creo que el apóstol Santiago es muy claro cuando dice que cuando somos de doble ánimo, que hoy decimos, oh sí, hoy me siento empoderada, hoy siento la presencia de Dios, hoy las cosas cambian, hoy, y al ratito o mañana, dice, el que está un día sí y un día no, dice, no espere que reciba nada, porque son como las olas del viento que son llevadas de un lado para otro. Nosotros necesitamos tener convicción, sí, y mantenernos firmes en medio de la nada. Y para esto podemos ver lo radical que fueron estos jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia, que estoy hablando de Daniel y sus amigos. Ellos se mantuvieron firmes en un lugar terrible, donde era una cultura totalmente diferente, donde ellos tenían muchos dioses, ellos eran monoteístas, ellos tenían la palabra de Dios muy clara sembrada en su corazón, y cuando los quisieron mover y cuando quisieron que hiciera todo lo que tenían que hacer, inclusive los privilegios que pudieron tener ahí, los rechazaron, porque había una convicción en su corazón y sabían ellos en quién habían creído, a tal grado de que cuando se levantó esa gran estatua, que dijeron, pues el que no la adore le vamos a matar. Y dijeron ellos, y ahí van por ahí, le dicen al rey, estos que trajiste de allá no quieren adorar. Y ellos se mantienen firmes y les dicen, mire, sépase rey, que nosotros no nos inclinaremos ante ese ídolo, porque nosotros tenemos un Dios, y ese Dios nos puede librar, pero aún si no nos librara, sépase Dios que nosotros, sépase rey, que nosotros no nos vamos a doblar rodillas ante esa estatua. Si Dios nos salva, Dios es Dios, y si Dios no nos salva, nosotros nos mantenemos firmes. Él sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Sí. Entonces me gusta la actitud de esos muchachos, porque esa es una convicción. No es que si, es que hoy recibí un milagro, hoy me siento que muevo al mundo y gloria a Dios. Pero al día siguiente, es que Dios ya no me escucha, es que Dios, no sé, ya oré, no pasó nada. O sea, no se va a recibir, mas yo sé que en este tiempo Dios se va a glorificar. Eso, la gloria de Dios, ¿sí?, será manifestada. Así es. Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno y de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Wow. Sí, no importa. Sí. Ese es tener una convicción en un Dios vivo, en un Dios real, Elías. Hoy la gente necesita algo en sus vidas que les motive, pero desafortunadamente ponen su mirada en ídolos, en demonios. Por decirlo así, México está bajo la influencia demoníaca. Tú vas a los pueblos y la gente saca sus ídolos a pasearlos, sus ídolos a adorarlos, y hacen unas grandes fiestas, pero son ídolos. Son ídolos. Entonces, desafortunadamente, pues creemos que no van a venir consecuencias, pero creo que van a llegar, Elías, porque si la Biblia es muy clara, la Biblia es muy clara respecto a eso. Así es. Dice en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, habla de la familia aquella que amaba mucho a Jesús. Dice, estaba entonces enfermo uno de ellos, era Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, aquel que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Wow, yo lo que veo en estos dos pasajes
es que hay un propósito de parte de Dios que usa las situaciones, porque Él no mandó enfermar a Lázaro, ni cegó al ciego de nacimiento, no, pero usa los problemas de nosotros, las situaciones difíciles por las que pasamos o las que estamos atravesando. Llámese problemas económicos, llámese problemas de salud, familiares, legales, lo que sea. Dios usa esos problemas, ¿para qué? Para glorificar. Para glorificarse, para que la gloria de Dios sea vista sobre nosotros. Pero como tú dijiste, es necesario. Eso no va a suceder si no nos acercamos a Dios. Y si no lo provocamos, Elías. Sí. Y para ello necesitamos fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción que decías tú ahorita. La convicción, no lo vemos, pero estamos convencidos de que el poder de Dios es suficiente para sacarnos de estos problemas. Y si no, no importa. No, eso fue lo que dijo Daniel. Si no, cuello, no hay problema. Porque tenemos esa convicción. Porque Dios algo hará, y si no lo hace, estaremos con Él. Sí. ¡Wow! Sí. Pero la gloria de Dios. Fíjese. Pues fíjate, Elías, lo que tú dices, si hablamos un poquitito de la iglesia primitiva, la Biblia misma nos muestra lo que ellos vivieron, pero fue gente de convicción, gente que sabía quién era su Dios, y ellos fueron llevados a los coliseos a ser sacrificados, y ellos iban a lo mejor hasta con una sonrisa, como le pasó a Esteban, ¿no? El mártir, que aquel por predicar el evangelio lo apedrearon, lo sacaron, lo golpearon. Sin embargo, él tenía una sonrisa en su rostro. Era un agente de convicción, sabía en quién había creído y sabía lo que había estado predicando. Entonces, cuando fue apedreado, cuando lo dieron por muerto, cuando todas esas cosas sucedieron, dice la palabra de Dios que a Esteban el rostro le cambió y su rostro fue como los cielos se abrieron. Los cielos se abrieron y él pudo ver la gloria de Dios, ¿no? Entonces yo creo que lo que necesitamos en este tiempo es tener esa convicción, Elías. Esa fe. No es fácil. No es fácil. No. Porque hay un dicho que dice, ¿no? Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Pero creo que tenemos que llegar a ese punto donde decimos, bueno, realmente estoy creyendo a Dios. Realmente puedo entender que para Dios no hay nada imposible. Que aunque me esté yendo como en feria, dice, pues ahorita a la muerte no tienes lo que quieres, pero tú sabes que Dios está contigo, que te vas a mantener firme en una situación complicada. Porque imagínate, si en aquel entonces en la iglesia primitiva los primeros cristianos hubieran retrocedido, pues yo pienso que también, ¿verdad? Como por ejemplo, vamos a suponer la iglesia Esmirna, donde es la iglesia sufriente, es la iglesia donde estaba siendo tocada de una manera terrible, les quitaban sus empleos, les quitaban su dinero, no les daban trabajo, pero en ellos había un gozo, había una alegría, porque ellos de alguna manera decían, no, yo sé en quién he creído y no me importa si me quedo sin casa, si no me dan trabajo, si no tengo que comer, Dios va a proveer, y si no, pues me voy a ir con Él. Nosotros podemos ver ese mensaje que Dios dio al apóstol Juan para llevarlos a las iglesias, y ahí se mantuvo. La gente que fue fiel se mantuvo, la gente que no, pues se fue. Pero te voy a decir una cosa, el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje a Esmirna, el mensaje que Jesucristo da con este ciego de nacimiento y con Lázaro, es el mismo. Nosotros ahorita veíamos el lado del dolor y del sufrimiento, sí, pero el lado del problema, el lado de la situación difícil, y saber que también Dios tiene solución para esto. O sea, ¿te fijaste que no los dejó con el problema? Al ciego lo sanó. Al ciego lo sanó y vio, y Lázaro resucitó. Sí. Entonces,
Yo veo este lado, el lado del otro lado es tan real como lo es este. Que Jesucristo sigue siendo tan poderoso como para sacarnos del problema. ¿Sí? Para sanarnos, para ver, ¿sí? El que está ciego, tener la revelación de quién es Cristo. ¿Sí? Y al otro que estaba muerto. Lázaro ya estaba muerto, tenía 4 días, ya hasta olía mal, dice la Biblia. Y aún así, para Dios no hay nada imposible. Fíjate que lo que estás diciendo es cierto, Elías. Jesucristo resucitó a Lázaro, pero había también mucha incredulidad. Y la incredulidad es en varias personas que, oye, le dijeron, ¿cómo? O sea, ya huele, ¿cómo lo vas a...? Eso no. O sea, y muchas veces la incredulidad... Sí, hasta Marta ya no creía. Sí, ya hiede, le dijo, ya. Hiede. O hiede, ya, Ya no hay nada que hacer. Posibilidades. Y en este tiempo mucha gente sigue en esa sintonía, o muchos seguimos a veces así, de ¿cómo? No, es que yo no lo hago, porque ¿qué tal si no resucita? Voy a hacer el ridículo, no, es que ¿qué tal si no se sana? O sea, es que no nos corresponde a nosotros, porque en primer lugar no somos nosotros los que lo vamos a sanar ni a resucitar, es el poder de Dios a través de nosotros que va a resucitar o va a sanar. Entonces, nosotros tenemos que creer, y esa creo que es una cuestión bien complicada. No es tan complicada, Connie. No, aquí lo que pasa es, o creemos o no creemos. Es que está como aquella señora que dijo, ay, encontré en la Biblia que dice, si dijeres esa montaña, muévete y échate a la mar, se echará. A ver, yo voy a que esta montaña se mueva y Señor, te pido que esta montaña se mueva y yo sé que tú eres poderoso y tú vas a hacer que esta montaña se desaparezca y todo. Y abre los ojos y sigue viendo la montaña, dice, yo sé que no iba a pasar. Yo sabía que no iba a moverse. No tenía fe. Así, de esa misma manera, mucha gente es, o a veces somos así, de que decimos, ay, no, es que, no, yo sabía que no iba a pasar nada. Entonces, Dios conoce nuestro corazón, y la Biblia dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Entonces, ¿cómo mantenernos radicales? ¿Cómo mantenernos firmes? ¿Cómo seguir creyendo en medio de la nada? Lo que dice Romanos 4:20. Fíjate, en el libro de Romanos, de capítulo 4, está hablando del padre de la fe. Si dices, ¿cómo mantenernos con fe? Hay que ver por qué le dijeron a Abraham el padre de la fe. Porque siguió creyendo. O a Moisés, como dice, él creyó como viendo al invisible. O sea, ¿a quién? A Dios. Sí, no lo veía, porque dice al invisible, o sea, no veía nada, pero seguía creyendo. Pero seguía creyendo. Y Abraham dice que esperó, esperanza contra esperanza, o sea... Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Dicho es palabra, es una palabra. Por eso la palabra es tan importante, porque es la que genera la fe. La palabra de Dios genera la fe, dice Romanos 10:17. ¿Sí? Que la fe viene por el oír la palabra. Y él dice, él creyó conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, fíjate, aquí viene, tampoco dudó por incredulidad, o sea, pues ya no creo, ya no sucede. Tampoco dudó. Por incredulidad de la promesa de Dios, de lo que Dios le había hablado, de la promesa. Imagínate lo que estaba sucediendo. Él humanamente ya era un anciano. Sí. Él ya no tenía posibilidades, pero seguía creyendo en lo que Dios le había dicho, que él sería padre de multitudes. En multitudes. Y como dice, y lo que estabas leyendo... Tampoco dudó por incredulidad de la promesa. Fíjate que aquí es donde viene el punto. Es la promesa.
es la palabra de Dios. Por eso es tan importante leer la palabra y conocer las promesas de Dios. Porque esas son las que nos van a mantener la fe. Y dice, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortaleció en fe? A mí siempre me ha impresionado este punto. ¿Cómo se fortaleció su fe? Lo que tú decías. Y dice aquí, dando gloria a Dios. Dándole la gloria a Dios, diciendo, esto es por Dios. Y estamos aquí por Dios. Y seguiremos aquí por Dios. Y no importa lo que pase. No importa lo que suceda. Estamos por Dios. Y le creemos a Dios. Eso es. Y ahora, fíjate, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios. Plenamente convencido, estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Las promesas de Dios, la palabra de Dios, o la creemos O estamos a medias. O nos hundimos, y a medias, pues no funciona. No funciona, Elías. Yo creo que cuando estamos dando clases, yo puedo ver cómo la fe de muchos ha crecido y cómo se mantienen firmes y están siendo radicales en sus convicciones. Que no es fácil vivir el Evangelio. El Evangelio es para valientes, es para gente que quiere ser transformada, que quiere ser luz en esta tierra, porque Jesús así nos dijo, que nosotros seríamos luz de esta tierra, seríamos la sal. O sea, tú cómete una comida sin sal y es una comida insípida. Ponle poquita sal y la cosa se cambia, muy rico todo. Entonces, si Jesucristo nos dejó como luz y como sal en esta tierra, necesitamos permanecer fieles y ser radicales. Gente que esté dispuesta a sufrir por el Evangelio, porque el Evangelio es sufrimiento, Elías. El Evangelio trae transformación y la transformación duele. Por eso muchos no se dejan transformar, no queremos dejar ese carácter, dice, fuerte o enojón o feo. No queremos dejar la comodidad, no queremos dejar muchas cosas, porque pues obviamente esas comodidades a veces nos incomodan, pero seguimos en la comodidad. Necesitamos ser gente que en medio de nuestros desiertos, en medio del proceso, sigamos firmes creyendo al Señor, que como dice Abraham, que sabía él que Dios era fiel para cumplir lo que había prometido. Y Él lo va a cumplir, Elías. Yo creo que esa generación se está levantando, yo creo que esa generación se va a levantar y muchos milagros vamos a volver a ver, porque no son los milagros que quedaron en el pasado. De hecho, algunas personas que practican cierta religión dicen que los milagros ya no existen, que los milagros ya pasaron. Pero cuando hemos visto y hemos sido testigos de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿cómo puedes explicar o que alguien me explique cómo fue eso? Porque entendemos que un milagro rompe las leyes naturales. Cuando el médico te dice ya no se puede, ya estás desahuciado, vete a tu casa a morir, ya no hay nada que hacer, pero hay un grupo de gente que está orando, que está creyendo a Dios y que Dios le sana y Dios le levanta, lo hemos visto. Entonces, ¿ahí cómo lo explicas? Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya porque yo les voy a dejar a mi Espíritu Santo. Y dice, y en Marcos también dice 16, 17, dice, y mayores cosas harán en mi nombre. ¿Qué hizo Jesucristo? Resucitó muertos. Ahora, nadie cree que un muerto pueda resucitar. Sin embargo, te das cuenta, no, y cuando un muerto resucita, le corre uno. Se levantó, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay incredulidad. Y realmente necesitamos activar nuestra fe, Elías. Tener esa fe como la del niño, no una fe ciega, no una fe ignorante, sino una fe fundamentada en Cristo Jesús, en sus promesas, en la palabra de Dios. Entonces cuando tú estás ahí dices, Señor, pues tú lo escribiste, tú lo dijiste y hecho está en tu nombre. Y seguir esperando. Mira, a veces, ¿Abraham cuánto tiempo esperó? Dice que son 25 años. 25 años. Imagínate, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que Abraham viera esa promesa cumplida? Fíjate, dice, y seguía plenamente convencido. Ya iba 25 años y él todavía estaba plenamente convencido de que Dios iba a hacer algo. O como Caleb.
¿Cuántos años pasaron para que Caleb tomara posesión de la tierra que hacía 45 años Dios le había prometido? Ya Caleb dijo, a ver, Señor, ya tengo 85 años, ya han pasado tantos años, pero yo estoy tan fuerte como cuando me dijiste que esa tierra era mía. Ahora yo la necesito y yo la quiero. Y Dios se la dio. 45 años. Yo todavía no tengo 45. Dios mío, Dios mío. O sea, sí, porque Dios trata con nuestro corazón. Dios trata con nosotros para ver si realmente nos mantenemos firmes. Esther dijo, ¿y si perezco? Que pues perezca. Pero voy a cumplir el propósito de Dios, vea o no lo vea. Y Dios siempre premia la fe. Mira, Dios siempre premia espérate la lo fe. que le dice aquí. Plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todas las cosas que había prometido. Todo. Dice, por lo cual, versículo siguiente, por lo cual también su fe, la fe de Abraham le fue contada por justicia. ¿Sabes qué? Que la fe salva. La fe salva, porque lo que dice aquí es que él, por la fe en Dios, sí, todavía no estaba Sí, Cristo, pero por la fe en Dios, él alcanzó la salvación. Sí, porque, bueno, hablar de la fe, Elías, también hay que saber en dónde se deposita la fe. Porque hay gente que deposita la fe en algo Estamos que hablando no es, de la fe en pero Dios. si estamos hablando de la fe en Dios, ahí las cosas cambian. Porque pues no, la fe pues no sé. No es que la fe en sí misma no es fe. No, tiene que ser la fe en Dios la que produce milagros. Yo he dicho que hay gente que dice que yo tengo fe en mí porque estudié, porque soy esto, porque soy aquello, porque tengo fuerzas. Tengo fe en que puedo lograrlo y lo logran. La Biblia dice, es pues la fe. Sí, pero esa fe no es la fe de Dios. Es la fe en uno mismo, la fe en el hombre, la fe humana, y cuenta mucho. Sí. ¿Sí? Sí. Es la fe de la superación personal. Como dice, ay, yo quiero tener fe y me esfuerzo por tener fe. ¿Cómo voy a tener fe? Pujando, Dice que la ¿no? fe, Pujando no vas a tener fe. la fe viene por el oír. Las Y el oír promesas. la palabra de Dios. O sea, es por estar en la presencia, es por leer la palabra de Dios, es por escuchar la palabra de Dios. Dice, la fe viene por el oír. y oír la palabra de tú Dios. escuchas a un hombre de fe, una mujer de fe que está predicando y que comienza el Espíritu, la llenura que tiene del Espíritu Santo, que él cuando comienza a hablar empieza a impactarte a ti, a sentirlo y a transmitirte la fe y dices, wow, yo quiero cosas así como lo que le está pasando a él, y empiezas a creer en Dios. Sí, y no necesariamente, fíjate, y no necesariamente milagros, ¿sí? Sino ves a un hombre o a una mujer de fe. Yo te voy a decir con un ejemplo, y a lo mejor ya tú me dices que lo repito una y otra vez. Sí, es cierto, pero don Florentino Huéramo, un anciano de fe, yo con él no vi ningún milagro, pero vi la fe de él, la fe en Dios. Y que aún a pesar de las situaciones que él vivió, nunca dejó de creer, dejó de confiar en Dios. Esa es la fe. Así es, mira, Hebreos 11, que se conoce como la galería de hombres y mujeres de fe, podemos ver nosotros cómo la palabra de Dios nos dice, por la fe Abel ofreció sacrificio a Dios, un excelente sacrificio, por la fe alcanzó testimonio, por la fe, y vemos a muchos decir, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no veían, con temor preparó el arca en que la casa se salvase. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Por la fe habitó como extranjero, por la fe. Y vemos aquí cómo hombres y mujeres por la fe hicieron proezas, vieron maravillas, las mujeres recibieron a sus muertos en resucitación y todas esas cosas. Pero no solamente queda ahí, Elías. En el versículo 12 del capítulo 11 de Hebreos dice, por lo cual también
de uno, y este estamos hablando de Abraham. Entonces, ¿cuál es? Dice en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, porque estos dicen claramente, dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Sí, ciertamente la palabra de Dios, tú ya sé cuál es el versículo que buscas, el 34. Sí, porque sí, ¿verdad? Léelo por favor, porque sí, ahí no, está. pero aquí no, yo estoy hablando de aquellos que no, o sea, creyeron, murieron y no recibieron nada. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estas prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas. Amén. Y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Wow. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bendito sea Dios. Esto está en la palabra de Dios. Sí. Y está duro. Sí. Todo lo que tuvieron que pasar. Eso es lo que buscabas, el 38. El 36. Sí. Otros experimentaban vituperios, azotes. O sea, ellos creían. Y aunque estaban siendo azotados, y aunque estaban siendo vituperados, y aunque estaban en prisiones, en cárceles, eran apedreados, o sea, los mataban, no recibieron. Pero ellos se mantuvieron en la fe. Y dice, ¿y el mundo? Como viendo al invisible, dice Moisés. Pues gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros esta mañana. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Y seguramente esta palabra es para alguien, por eso tuvo que decirla. Bueno, es que realmente, Elías, la vida cristiana es dura. Yo decía, es para valientes. Sí. O sea, todos podemos llamarnos cristianos, pero realmente vivimos el cristianismo radical. El decir, yo voy a sufrir por el evangelio. Pero si yo estoy sufriendo por el evangelio, digo, no es puro sufrimiento, mejor yo me salgo y me voy. La palabra de Dios dice que alrededor del mundo hay mucho hijo de Dios sufriendo, porque el sufrimiento tiene un propósito. Entonces eso es algo que no hemos entendido. Y hablando de lo radical, pues estos se mantuvieron firmes, aún ellos confesando a Dios y diciendo y esperando, y no les llegó. Sin embargo, Dios los premia. Dice, ellos estaban mirando otra patria. O sea, sabían que no pertenecían a este mundo y que había una patria celestial que les esperaba. Y nosotros tenemos que tener la misma ideología que ellos. O sea, a veces estamos pasando por desiertos, a veces nos está doliendo, a veces hay tantas cosas que nos pueden hacer sentir mal. Pero si tú te mantienes firme, como ellos, dice el Señor, yo tengo una patria para ustedes preparada en los cielos. Y el Señor mismo lo dice, que ellos pues tienen un lugar mejor. Así es. Bueno, pues gracias a Dios. No, si quieres seguirle, seguimos, no hay problema. No hay problema, sí. Dijo Luis, ya sabía que no iba a terminar. Sí. No, pero realmente, Elías, es duro. Es duro y no es fácil. Porque si fuera fácil, cualquiera haría. Todos nos vamos por lo fácil, por los privilegios. Porque el Evangelio tiene muchos privilegios, Elías, también. Gente que no sufre por el Evangelio, gente que lo tiene todo, y dice, pues yo soy cristiano, pero soy cristiano light, porque en cuanto me llega el sufrimiento, pues le corro. Y no. Así que bueno, pues hemos llegado al final de... No, todavía no llegamos al final. No llegamos al final.
No, es que ya parece un podcast. Espérame tantito, nada más, antes de que te vayas, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Sí, versículo 4. Segunda carta de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita o que pelea se enreda o que está luchando, dice, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No te desvíes, no te retraigas, dice Hebreos capítulo 10, versículo 38, para atrás ni para agarrar vuelo. Como dice allí, ¿recuerdas ese versículo? Dice, que no agradará al Señor. Dice, no, ese es 10, de Hebreos dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Ahí está. Tú pues sufre penalidades. Y yo siempre digo, aguante vara. Esa es mi versión. Aguante vara. Y que realmente sí hemos pasado por esas situaciones. Sí. Y se lo digo, no ha sido fácil. Pero aquí estamos. No, y se sigue pasando, Elías. No, seguimos Yo pasando. creo que mientras estemos vivos, pues vamos a seguir pasando. Sí, pero yo le digo al Señor que sea un poquito más. Ay, sí. Que le baje tantito. Ahí sí. Pues sí. Porque sí hemos pasado cosas difíciles con Él. Como ministerio nosotros hemos visto situaciones bien difíciles. Las acabamos de ver, pero Dios nos ha sostenido. ¿Y por qué no crees que nos va a seguir sosteniendo? Claro. Así que gracias a Dios y gracias a ustedes, queridos amigos, que nos aguantan, nos soportan, que Dios les bendiga y que Dios haga algo tremendo. Así es, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. Esperamos que la palabra de Dios traiga bendición a tu vida y bueno, esta palabra está para meditarla. Y bueno, yo quiero volver a invitar a las mujeres para que se inscriban a este desayuno que será este 30 de agosto en Fuente de Vida, Calzada La Huerta 2273 a las 8:30, desde las 8:30 estará el registro. Y si usted quiere anotarse, pues hágalo, todavía estamos a tiempo. Recuerde que hay un desayuno y pues eso tiene un costo y bueno, pues es necesario que se inscriban. Y muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Recuerda que para Dios no hay nada imposible y al que cree todo le es posible. Así es. Dios les bendiga a todos. Hágame un favor, sea feliz, sonría porque la vida es bella, pero en Cristo Jesús. Esto fue Un Café con Dios. Hasta pronto. Ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo contigo en Un Café con Dios. Esperamos que hayas sentido la presencia del Todopoderoso en cada palabra y te haya inspirado y fortalecido tu fe. Hasta mañana. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. En Stereo Life, la armonía se funde con la emoción, creando una experiencia auditiva única e inolvidable. Llena toda la vida. Porque la vida es un viaje, acompáñanos en Stereo Life y haz que cada día cuente.